Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Gorges y bueno, si es tu primera vez, aquí encontrarás vídeos de próximos dispositivos, reviews, tutoriales y mucho más. En fin, la parrafada que siempre te suelto al principio. Sé que soy pesado, pero es lo que hay. ¡Abduskan! Hoy vamos a hablar del primo hermano chetado de uno de los próximos dispositivos que van a salir nuevos. En este caso le toca al Xiaomi Mi 11 Ultra. Ya sabemos que Xiaomi últimamente le está intentando pegar una paliza en el mercado a marcas como Apple y de momento cada vez más está ganando su sitio. ¡Oye, ya basta! ¡Todos están por debajo de mí! ¡Yo soy un dios, criatura tonta! ¡Y no me va a intimidar una vez más! Pero vamos a ver un poco más las características de este, que la verdad que me tiene un poco mosqueado. Bueno, ¿y qué trae este que no traiga la versión normal, además de llamarse Ultra y ser más caro? Sí que es verdad que mantiene muchas cosas igual, como es por ejemplo el tipo de pantalla, que va a ser OLED de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz, y menos mal que el tamaño no lo aumentan, porque como sigan haciéndolo más grande voy a necesitar el bolsillo de Doraemon en el pantalón para poder guardarlo, ¿qué quiere que te diga? La verdad, las cosas como son. También mantiene la cámara de selfie, que parece que va a venir con 20 megapíxeles y estará taladrada en la parte superior izquierda, omitiendo el notch. La cantidad de memoria RAM y almacenamiento sí que no se ha confirmado, pero tiene toda la pinta que se va a mantener igual que su modelo normal. También será compatible con 5G y mantendrá el altavoz doble de la marca estadounidense Harman Kardon. Vale, hasta aquí genial, pero aquí viene lo bueno, la chicha, lo que da para hablar. Para empezar van a meter un módulo trasero para la cámara posterior, para mi gusto demasiado grande y alto. Tan grande que lo pondrás en la mesa boca arriba y va a estar inclinado, y a mí personalmente eso me da coraje. Tío, ya que te pones a hacer un móvil y encima le llamas ultra, pues haz el módulo de la cámara posterior ultra fino, que para eso pago, ¿no? Además que seguro que es incómodo al guardarlo en el bolsillo, se te queda ahí enganchado. Pero bueno, al margen de esto, incluye un triple sensor de 50 megapíxeles cada uno, y esto entre comillas. Y me dirás, ¿por qué? Bueno, su sensor principal tiene 50 megapíxeles, eso es verdad. ¡Estoy feliz y enojado! Pero el del gran angular es de 48 megapíxeles, al igual que el del teleobjetivo. Y cabe destacar que este último es capaz de ofrecer hasta 10 aumentos. Va a tener un zoom de hasta 120 aumentos y la verdad ahí tengo que darle su enhorabuena porque para mí está genial. Y luego en su modo híbrido puede llegar a 120 megapíxeles, superando por bastante a su modelo normal. Y dirás tú, qué pesado eres con el modelo normal. Dime cómo es el modelo normal. Bueno, pues si lo quieres saber, ahí arriba en la esquina te estoy dejando el vídeo. Y ahora lo que para mí me ha dejado flipando, la pantalla secundaria. Pero vamos a ver, ¿para qué me pones eso? Han metido en la parte trasera del móvil una pantalla súper enana, que para los que tengan miopía, pues no vale para nada, ¿qué quiere que te diga? Vamos, y para mí tampoco, porque es minúsculo. Tanto ultra. Claro, ultra pequeño, ¿no? Eso es lo que significa ultra. ¿Ahora yo qué hago con esta mierda? Ah, por cierto, que no te lo he dicho. Ultra suscríbete a este canal para no perderte nuevo contenido, y activa esa campanita para que te avise cada vez que haya contenido nuevo. Lo ponen al lado de la cámara, y claro, dices tú, pues sí, pues puede ser útil si te quieres hacer un selfie con la cámara trasera, que puede ser. Pero joder, si tienes toda la parte trasera del móvil para meterle una pantalla, por ejemplo desde donde acaba el módulo de la cámara hasta yo que sé, 1 centímetro antes del límite del móvil. Aprovecha ese sitio, no me pongas una pantalla más pequeña que una goma de borrar, o una retraíble como en las cámaras de vídeo. No, o sea, al final me van a contratar a mí para hacer los móviles nuevos. Pero es que esto no acaba ahí. Es que además de ver la cámara, se ve la pantalla del móvil sea lo que estés haciendo. ¿Que estás hablando con alguien por WhatsApp? Pues toma, sale detrás. También hay que decir que el que intente verlo tiene que tener una vista de halcón, pero bueno, que intimidad cero. Yo espero que eso lo puedas activar y desactivar a tu gusto. Espero. ¿Y yo el único uso que le daría? Pues no sé, para verla ahora cuando esté bloqueado y obviamente boca abajo, por lo gordo que es el módulo trasero, el tiempo y poco más. Además espero que no sea táctil. Porque encima, además de pequeño, gente como yo, que tengo morcillas en vez de dedos, ¿qué hacemos? Porque una persona normal le da a 3 aplicaciones a la vez, pues entonces yo, imagínate. Tengo un problema. Bueno, tengo 2 problemas, ¿vale? Bueno, tengo muchos problemas. En fin, yo espero que cuando salga oficialmente le hayan dado una vuelta, porque es verdad que en muchos aspectos supera el modelo normal, pero no pago yo una cantidad mayor por un móvil ultra y que luego sea tan incómodo, ¿qué quiere que te diga? En fin. Bueno, aquí me despido, espero de que os haya gustado el vídeo y déjame un like si ha sido así. Suscríbete para estar siempre informado si aún no lo has hecho y activa esa campanita que tenemos a medias para no perderte nuevo contenido del canal. Gracias por quedarte hasta el final y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.